Dentro de la investigación cuantitativa, los instrumentos son aquellas herramientas que le posibilitan al investigador ser distinto, alejarse de lo que va a investigar. Eso es puntualmente lo que se convierte o la importancia de las herramientas dentro de la investigación cuantitativa. Entonces, un instrumento va a posibilitar que el investigador esté acá y el fenómeno esté al otro lado. La herramienta o el instrumento imposibilita que la subjetividad del investigador vaya a interferir con los resultados. Entonces, de ahí el instrumento pasa a ser una de las herramientas fundamentales, un eje fundamental dentro de la investigación cuantitativa, en tanto posibilita que se recolecten datos que sean con calidad. Cuando hablamos de la calidad del dato, estamos haciendo alusión a un dato que realmente me esté representando a mí el fenómeno, no un dato que me represente a mí esa subjetividad del investigador. Los instrumentos entonces dentro de la investigación cuantitativa son fundamentales en tanto posibilitan que haya una calidad del dato que yo recolecte para poder dar respuesta a ese problema que yo me he planteado. Los instrumentos deben tener dos características dentro de la investigación cuantitativa. ¿Cómo es tan importante ese instrumento para la recolección de ese dato? Las dos características que tienen que tener esos instrumentos son que sean válidos y que sean confiables. ¿Qué significa que sean válidos? Que realmente esa herramienta termine midiendo lo que yo pretendo medir. Esa es la validez de un instrumento. Que sea confiable es que esa herramienta sea estable, sea segura, sea congruente y sea igual en diferentes tiempos y previsible para el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy utilizo esa herramienta y la utilizo en una población determinada. Otra persona, otro investigador puede utilizar esa herramienta en otro momento en esa misma población y nosotros esperamos que los resultados sean similares. Esa es la confiabilidad de la herramienta. Entonces, es vital y es fundamental que las herramientas de recolección de datos desde el enfoque empírico-analítico tengan dos criterios, que sean válidas y confiables. Hay un tercer asunto importante con relación a las herramientas de recolección de información que se denomina la objetividad. ¿Qué quiere decir eso? Que una herramienta debe ser lo suficientemente objetiva para poder facilitar esa recolección del dato y que ese dato sea de calidad. Cuando hablamos de objetividad, estamos haciendo alusión a la importancia de una fundamentación teórica que nos esté soportando esa herramienta. El investigador, porque sí, no puede de manera deliberada crear o generar una herramienta, la crea, la utiliza, recolecta los datos, no puede hacer eso dentro de la investigación cuantitativa. Ahora, sí va a crear por el asunto de la objetividad, de la validez y de la confiabilidad. Si requiere crear una herramienta de recolección de datos, tendrá que hacer unas fases, unas pautas, es un proceso para que realmente verifique si esa herramienta que creó es válida, es confiable y esperamos que sea objetiva, porque está creada a partir de una fundamentación teórica con relación a un fenómeno determinado, porque recordemos que desde la investigación cuantitativa el razonamiento que nosotros utilizamos para visualizar un fenómeno que vamos a investigar es el razonamiento deductivo. Existen por excelencia, existen 5
tipos de técnicas de recolección de datos dentro de la investigación cuantitativa. Están los cuestionarios y las entrevistas, están las baterías y los test, están los métodos observacionales, están los datos secundarios y están los instrumentos mecánicos. El que yo decida como investigador el tipo de técnica de recolección de información que vaya a utilizar va a depender del fenómeno que yo vaya a estudiar. En las ciencias sociales y humanas, en las investigaciones de las ciencias sociales y humanas, por excelencia nosotros utilizamos lo que son cuestionarios y entrevistas, pero nosotros también podemos utilizar instrumentos mecánicos o datos secundarios. Pero la técnica de recolección por excelencia, o sea, no es una disciplina la que nos dice a nosotros qué técnica de recolección de la información es la que usted tiene que utilizar para recolectar pues esos datos y dar respuesta a ese problema planteado. No, es dependiendo del fenómeno que yo vaya a investigar, lo que me indica a mí el tipo de técnica. Pero también es bien cierto que dependiendo de la disciplina, dependiendo del interés, hay unas técnicas que utilizamos por excelencia para recolectar datos.